Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la palabra del Señor. Como solemos hacerlo los días domingos en las tardes, queremos presentar un sermón evangelístico. Y precisamente eso que el apóstol Pablo acaba de hacer con la exposición que él realiza a través de toda la carta a los romanos. Recordemos que esta carta, el apóstol Pablo se la envía a un grupo de creyentes que estaban en la iglesia en Roma, que se cree que en su mayoría eran gentiles que habían creído a Cristo. Y por eso el apóstol inicia, a partir de Romanos 1, hablándoles a ellos acerca de esa intención que él tenía de ir a la iglesia que estaba en Roma. ¿Para qué? Dice, para orar por ellos, para que Dios les conceda dones y también para ir y predicarles el evangelio. Y ahí está el pasaje conocido en Romanos 1, cuando él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero al parecer había una situación con el evangelio que Pablo estaba predicando. ¿Por qué? Cuando leemos antes, en el capítulo 5,
En el versículo 20, finalizando este capítulo, Pablo dice esto: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces Pablo hace esa pregunta: ¿qué pues diremos de esto, de lo que acabo de decir? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Una de las acusaciones que se les podía estar diciendo a Pablo era: Pablo, es que usted predica la gracia, solo gracia. Entonces puede ser que estén aquellos que digan: para que abunde esa gracia, pequemos más. Entre más pecado tengamos, esa gracia se va a magnificar. Eso es lo que podría estar enseñando. Y recordemos cómo es el corazón del hombre. El corazón del hombre busca muchas veces, inclusive, tomar pasajes de la Escritura para justificar sus acciones. Algunos podrían entonces enfatizar esta parte donde Pablo hablaba de la gracia, pero vamos a ver más adelante que es una gracia que transforma. Por eso Pablo dice: ¿vamos a seguir en el pecado? ¿Vamos a persistir en el pecado? De ninguna manera, es la respuesta de él, precisamente. Pero también estaba entonces aquellos que más bien enfatizaban la ley también. Recordemos que ese fue uno de los conflictos en la iglesia al inicio, cuando el apóstol van y realizan la predicación a los gentiles. Eso se narra en Hechos 15, cuando más bien entonces, donde ya Pablo había expuesto el evangelio, llegaban aquellos que se llamaban los judaizantes y decían: es cierto, Pablo predica el evangelio de la gracia, pero también tenemos que estar en Moisés, también hay que circuncidarse, también hay que guardar el día de reposo. Entonces, ¿qué estaban haciendo algunos? Persistían en la ley, estaban distorsionando el mensaje del evangelio. Unos, por un lado, querían estar en el libertinaje, pecando para que abunde la gracia, con una mala interpretación acerca de lo que es la gracia, y los otros agregándole al evangelio, queriendo enfatizar entonces una serie de reglas que debían cumplir aquellos que decían ser salvos. Pero el evangelio que Pablo predicaba, él decía, es totalmente diferente. Por eso Pablo entonces inicia la carta a los romanos presentando en primer lugar por qué es necesario el evangelio. El evangelio es necesario por causa de la ira de Dios, porque la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia de los hombres que están deteniendo la verdad. Por eso es necesario que esa ira sea de alguna manera aplacada. Y Pablo acusa a judíos, acusa a gentiles, que todos están condenados por este evangelio, por causa de la ira de Dios. Todos están condenados y necesitan más bien escuchar este evangelio. Y luego, ¿qué hace Pablo en Romanos 3? Presenta qué fue lo que Dios hizo. Aquel que Él envió a su Hijo Jesucristo, aquel que vino a aplacar la ira de Dios. Como dice Él, la propiciación, el que aplaca la ira de Dios contra aquellos que iban a creer. Y luego Él presenta el ejemplo de Abraham de cómo fue justificado por la fe. Y de Romanos 5 a Romanos 8, Pablo habla entonces presenta más bien cómo aquellos que han creído van a perseverar en la fe y no se van a perder. Y este capítulo, estos versículos que acabamos de leer, precisamente nos presentan esto. Lo que ha ocurrido en aquellos que sí han entendido el evangelio. No van a persistir pecando porque sería contrario al evangelio. Pero tampoco entonces van a agregar a la ley o agregar al evangelio pretendiendo que por medio de la ley puedan ser salvos. Y eso es como el corazón del hombre actúa, queriendo de alguna manera lograr él su propia salvación, pensando que a través de cumplir ciertas reglas, sí puedo estar bien con Dios, sí puedo justificarme delante de Él. Pienso que una historia de la misma Escritura que nos ayuda a entender cómo es esta salvación que Dios obra en el creyente, es la historia de Lázaro. Eso está en Juan 11. Después que Lázaro, nos dice el pasaje, que había estado muerto por 4 días y que Jesús le llama para que él salga de la tumba. Dice la palabra que cuando él salió todavía estaba envuelto de pies a cabezas, en sus vendas y en un sudario. O sea, que era como un lienzo, una tela que le cubría.
Y Jesús le dio esta instrucción a quienes estaban cerca de allí. Les dijo, desatadle y dejadle ir. Esta historia entonces es un retrato vívido de la condición de un creyente en el momento de su conversión. ¿Qué es lo que nos concede Dios? La vida espiritual. Aquel que realmente ha creído al Evangelio de Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y vive ahora por la fe en Cristo, tiene vida espiritual. Empieza a confiar en Cristo como Señor y Salvador. Pero por así decirlo, entonces aún quedan esos restos de esa vida vieja de pecado. ¿Es cierto? Como vamos a ver, el Señor nos liberta del pecado. Ya no reina, como también dice en el versículo 12, ya no va a reinar el pecado en nosotros, en el creyente. Pero así con esa ilustración de Lázaro, que tenían que quitarle, desatarle y quitarle esas telas, esas vendas que tenían, así también va a ocurrir en el creyente. ¿Qué es lo que él aquí va a hablar en este pasaje? Queda esa vieja vestimenta pecaminosa de un creyente, que ahí es donde entonces nosotros vamos a tener esa lucha, que luego Pablo también lo expone en Romanos 7. El cristiano va a ser tentado nuevamente y continuamente a ponerse otra vez las vestiduras viejas del pecado. Y en esa batalla contra el pecado y Satanás es donde nosotros necesitamos entonces entender lo que Dios ha hecho en el cristiano. Y Pablo les dice, estamos unidos a Cristo. ¿En qué? En su muerte. Y gracias a Él ha quedado pagada la deuda y el castigo debido a nuestros pecados. Así como Cristo murió, entonces Pablo dice, así el cristiano ha muerto. Cristo murió por los pecados de aquellos que íbamos a creer en Él. Así como Él ha muerto al pecado, nosotros al estar unidos a Él, hemos muerto a esos pecados. Ya el pecado entonces no gobierna sobre el cristiano. Por eso ahora nosotros podemos examinarnos y decir, ¿cómo era mi vida antes de Cristo? Porque me gobernaba el pecado. No había muerto al pecado, sino que mi vida era conducida por el pecado. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Puede recordarlo? ¿Y cómo es, si usted ha creído en Cristo, cómo es su vida ahora en Cristo? ¿Reina todavía el pecado? ¿Pecados en los cuales usted estaba atado? ¿Es exactamente lo mismo? Porque el que está unido a Cristo ha muerto al pecado, ha resucitado a una nueva vida. Así como Cristo resucitó, el creyente, dice Pablo, debe andar entonces en novedad de vida. Y eso es lo que se va a evidenciar en aquellos que hemos creído en Él. Ya no somos esclavos. No se trata de que entonces he mejorado en ciertos aspectos. No, se trata de que el pecado ha muerto y que ahora al estar unido en Cristo es algo nuevo lo que ha ocurrido en mi vida. No que me mejoré un poco, sino que Dios me ha hecho una nueva criatura. Y eso es lo que Él promete. En Ezequiel 36:26 Él dijo, daré un corazón nuevo. También dice que va a poner un espíritu nuevo dentro del creyente. Salmo 43 dice, el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, un lodo profundo, el cual estaba inmovilizado, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Qué es este cántico nuevo si no es lo que ocurre? La gloria a Dios que eleva el creyente una vez que ha sido salvado. Cuando Dios, por su gracia, escuchó el clamor de aquel que se vio pecador y clamó a Él. Y Dios le dio esta esperanza en Cristo. Y ahora puede alabar a Dios por la salvación que Él ha realizado en su vida. Segunda de Corintios 5:17, un pasaje conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Y Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces Pablo dice, esto es el evangelio que yo anuncio. Hemos muerto al pecado, estamos unidos a Cristo y hemos resucitado a una nueva vida. Y eso va a ser evidente en el cristiano, esa nueva vida. Por eso alguien que diga ser cristiano y en el cual todavía el pecado señorea en él, debe cuestionar realmente si ha experimentado esta salvación. Recordemos que esta palabra, el pecado no se enseñoreará de vosotros, nos da la idea de alguien que está gobernando, un señor que tiene autoridad. Pero los que hemos muerto en Cristo, ya eso no es posible. Ya no queda esa autoridad sobre nuestras vidas del pecado. Y eso es lo que nosotros hoy podemos examinarnos y decir, el punto es que si estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Dios me ha transformado, para eso Él vino, para salvarme. Murió al pecado y estoy unido a Él, y Él en su resurrección también me ha unido a Él para andar en novedad de vida. Y esta es la gran diferencia del cristianismo con cualquier otra religión. El cristianismo, el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio de los apóstoles que Él nos presenta, que el cristiano está unido a Cristo. Nosotros no escuchamos de ninguna otra religión que hable de que alguien que crea, por ejemplo, en el Islam, por ejemplo, que pueda decir que estoy unido a Mahoma o que estoy unido a Alá. No afirman eso. O alguien que crea en el budismo que diga estoy unido a Buda. No, el cristianismo es el único que puede afirmar que por la fe está unido a Cristo y hemos sido hechos participantes de su muerte y de su resurrección. Por la fe, eso es lo que ha ocurrido en aquel que es cristiano, aquel que es creyente. Si usted es de Cristo, eso es lo que usted ha experimentado en su vida. Por lo cual entonces no puede haber otro Señor que esté en usted más que Cristo, a través de su palabra, gobernando en usted. Nosotros afirmamos estar en Cristo, entonces esto es lo que decimos, ya hemos muerto al pecado, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es nuestra esperanza, que así como Él resucitó entonces, nosotros también un día, literalmente resucitaremos, seremos transformados, y eso es lo que Pablo va a enfatizar entonces. Lo que queda es el remanente de pecado en este cuerpo mortal. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en el creyente? Dios, como les leía, nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ese centro, el centro de la vida de cada persona, que es lo que nos gobierna, es donde Dios ha traído esa salvación por la fe en Cristo. Y nos ha cambiado el corazón y el espíritu. Entonces ya el pecado ya no gobierna nuestro ser. Ahí es donde está la libertad, en la cual nosotros hoy podemos batallar contra ese pecado, contra aquellas circunstancias o situaciones que nos hacían ir en contra de Dios. Ahora, por esa libertad, tenemos esa lucha, esa batalla en la cual nos encontramos contra el pecado. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que este cuerpo mortal es donde aún quedan, como les decía entonces, esos vestigios del pecado. Este cuerpo mortal. Por eso Pablo dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces puede ser posible que al tener todavía esos deseos, esas concupiscencias que son pecaminosas, que al descuidarse el cristiano puede ser más bien, como dice aquí Pablo, un instrumento no de justicia, sino un instrumento de iniquidad. ¿Por qué? Porque entonces todavía en esa lucha contra el pecado puede obedecer y tristemente pecar entonces con este cuerpo mortal. Por eso es que Pablo luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo, verdad? Miserable de mí, dice él, ¿quién me librará? Pero por eso les digo, así como Cristo resucitó, un día el creyente también tendrá finalmente la glorificación, libre de este cuerpo mortal. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Luchamos contra el pecado. Eso es, ahí es donde está la libertad. Yo puedo luchar contra esos deseos que están en este cuerpo mortal. ¿Para qué? Para que, dice Pablo, más bien dice, si no, preséntense, dice, como instrumentos de justicia. El versículo 13 dice,
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que nosotros deseamos, que nuestra vida, ese instrumento de justicia, sea cuando obedecemos la ley del Señor. Me presento ante el Señor, que luego también Pablo más adelante en la epístola dice que debemos presentar nuestro cuerpo, ¿verdad?, como sacrificio vivo, nuestro culto racional al Señor. Entonces es eso, llevamos nuestro cuerpo ahora ¿qué? Antes servía al pecado, no, ahora quiero servir a mi Señor, a Cristo. Ahí es donde yo quiero estar, que mi vida, que mis miembros, todo sea llevado delante del Maestro, de Cristo, para servirle a Él, ser un instrumento de justicia. Pablo dice aquí mismo en Romanos 8, 22 al 23, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, y dice Pablo, la redención de nuestro cuerpo. Y en Filipenses 3:20, del 20 al 21, dice así Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿No es esto el anhelo nuestro cuando estamos en medio de la lucha contra el pecado? Saber que tristemente aún podemos pecar contra el Señor, llegar a descuidarnos a tal punto que inclusive alguien podría inclusive dudar de que si realmente se ha unido a Cristo o no, por causa de cómo el pecado puede llegar a su vida y manifestarse nuevamente. Pero ahí es donde nosotros debemos recordar lo que Cristo hizo, cómo Él murió y resucitó al pecado, resucitó para que nosotros unidos a Él entonces podamos realmente tener la certeza, así como Cristo experimentó la glorificación, nosotros también un día sabemos que ya no vamos a estar más esclavizados a este cuerpo mortal, sino que va a ser, o más bien ya no vamos a tener esta lucha contra este cuerpo mortal, sino que más bien vamos a ser totalmente libertados. Y ahí es donde entonces nosotros, ¿qué hacemos mientras tanto? Perseveramos, como dice Pablo entonces, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y así eso es lo que debe ocurrir en nosotros. Ya Él no puede gobernarnos, ya no puede ejercer ese dominio sobre el cristiano verdadero, de tal manera que lo tenga, podríamos decir, aprisionado como en una cárcel de la cual no puede salir. No, sino que Pablo dice, no estáis, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Ahora, ese pasaje, como les decía, hay que entenderlo en el contexto, porque fácilmente entonces podría ocurrir eso, que alguien puede decir, entonces no debo cumplir ningún mandamiento, todo es por gracia. La salvación es por gracia, por lo que Cristo hizo, pero como hemos visto, Él hace una transformación para que nosotros andemos en novedad de vida, no viviendo como queramos. Y la Biblia nos dice, aquí mismo en Romanos 7:12, dice, la ley de Dios es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la ley es buena, la ley es santa. ¿Qué significa estar bajo la ley? Pablo dijo que por la ley es que yo conocí el pecado. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley nos condena, la ley condena al hombre. ¿Por qué? Porque le señala su pecado. La ley dice, honra a Dios. Pero ¿qué hace el hombre? Se rebela contra ese mandamiento, que es lo que Pablo dice, detiene con injusticia la verdad de Dios. Vive en contra de la ley, y la ley que hace, lo condena. No estamos bajo la ley en el sentido de que ahora usted y yo no somos condenados por la ley, debido a que Cristo cumplió la ley, debido a que Cristo pagó por nuestros pecados al haber quebrantado la ley. Entonces, en ese sentido, el cristiano ya no es condenado por la ley.
sino que más bien ahora hemos experimentado el ser transformados por la gracia de Dios. Eso es lo que ha ocurrido en la vida del creyente. Por eso hoy usted y yo, si estamos en Cristo, podemos vivir una vida diferente a como llevábamos la vida antes, por lo que Cristo hizo. Si hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo vamos a vivir entonces aún en Él? No es posible que alguien pueda afirmar, creer en Cristo y vivir exactamente como el mundo, o vivir exactamente como antes solía estar. Tiene que haber una transformación, y eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del pecador. Entonces el cristiano ya no está bajo la condenación de la ley de Dios, sino que ahora está bajo el poder redentor de su gracia. Es en el poder de esa gracia que el Señor nos llama a vivir. Debemos de vivir amparados en la gracia del Señor, perfeccionando, como dice la Escritura, perfeccionando nuestra vida en el temor, la santidad en el temor al Señor. Pero la pregunta es, ¿puede usted decir que hoy el pecado no se enseñorea de usted? Cuando estamos frente a la tentación, ¿qué es lo que ocurre en ese momento en la vida del cristiano? Puede luchar. Puede estar firme y no ceder a ese dominio. Pero aquel que no es de Cristo, si en su vida esto es lo que ocurre, si cuando usted está enfrente de transgredir la ley del Señor u obedecerla, si usted corre tras el pecado, y eso es constante la condición en su vida, si es algo repetitivo, quiere decir que el pecado aún se enseñorea de usted, que aún usted no ha experimentado la gracia de Dios, la cual lo puede transformar. Pero la buena noticia, la buena y la grata noticia del Evangelio es que hay esperanza en Cristo. Que si hoy nosotros, entendiendo que si esa es la condición que hay en su vida, que entonces usted puede clamar a Él y entender, Cristo ha sido hecho entonces la ofrenda por la cual esos pecados que me gobiernan han sido pagados. Y si arrepentido acude a Cristo, entonces experimentará eso, el estar unido a Él por la fe. Recibir el perdón de sus pecados, andar en novedad de vida y tener la esperanza de que un día su cuerpo será entonces totalmente libertado de ese pecado remanente y estar entonces junto a Cristo por la eternidad. Quiere el Señor que eso sea, si somos de Cristo, lo que estemos experimentando cada día, la lucha contra el pecado, sabiendo que ya Él no nos gobierna y que puedo enfrentarlo con los medios de gracia que el Señor me ha dado. Y si no es de Cristo, saber también que hoy usted puede ir a Él y clamar y tener fe de que Él también, que esto que hizo en muchos pecadores aquí, que Él nos ha salvado, también puede ser el testimonio en su vida. Quiera el Señor que así sea. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias por Cristo. Gracias por la obra que Él hizo en la cruz para libertarnos de nuestros pecados. Señor, concédenos cada día tener mayor conciencia de lo que hemos experimentado al estar unidos por la fe en Cristo. Y que eso, Señor, sea lo que nos lleve a vivir en santidad, sabiendo que entonces, Señor, hemos sido libertados del pecado, ya no nos domina, y que podemos presentarnos ante ti, Señor, llevar nuestra vida como un instrumento de justicia, y que esto sea lo que anhelemos cada día. Pero también concede que aquellos que aún pueden ver, Señor, que el pecado gobierna sobre sí, sobre ellos, que puedan acudir a Cristo, que vean esa necesidad enorme en su vida en este momento y en el peligro en el que se encuentran y que acudan a Cristo, Señor, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es poderoso para salvar. Te damos gracias por el día de hoy, Señor, que nos has concedido haberte adorado en la mañana y ahora en la tarde. Guárdanos ahora en el regreso a nuestros hogares y concédenos meditar, Señor, en tu palabra, en lo que hoy hemos aprendido durante este día.